La pobreza expone quienes somos realmente. Cuando no hay recursos, cuando la situación se vuelve crítica o cuando la necesidad de dinero es urgente, es cuando se revela el verdadero carácter. Ahí es cuando descubrimos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y aquí es precisamente en donde la mayoría de la gente comete errores que la mantienen atrapada en la escasez para siempre. Aceptan cualquier cosa, condiciones degradantes, humillaciones, acuerdos desventajosos, porque necesitan dinero, porque no tienen alternativas, porque están desesperados. Los judíos, sin embargo, actúan de manera contraria, incluso en los peores momentos, incluso sin perspectivas, incluso cuando todo parece perdido. Hay límites que nunca superan, concesiones que nunca hacen, y es exactamente este rechazo lo que les permite resurgir, reconstruirse y recuperar la prosperidad. Hay 5 principios que los judíos nunca abandonan, ni siquiera en la pobreza. 5 límites sagrados, transmitidos de generación en generación, que protegen su dignidad y su futuro. El cuarto de ellos, en particular, es el que casi todo el mundo acepta ante las dificultades. Parece lógico, razonable, incluso inteligente, pero es precisamente lo que más destruye los destinos. Cuando uno comprende por qué los judíos lo rechazan, nunca más será aceptado. Que el primer principio es no aceptar nunca un trabajo que destruya la dignidad. En tiempos de dificultades financieras, muchos creen que no pueden elegir. Cualquier trabajo sirve, cualquier condición es mejor que nada. Los judíos piensan diferente. Incluso sin dinero, rechazan ocupaciones que los humillan, los degradan o socavan su autoestima. El Talmud enseña que es preferible pasar hambre con dignidad que vivir en abundancia con vergüenza. ¿Por qué es tan importante esta regla? Porque la dignidad es el bien más valioso que tenemos, más que el dinero o cualquier oportunidad. Cuando aceptas un trabajo que te falta el respeto, no solo pierdes tu orgullo, sino también tu capacidad de recuperarte. Empiezas a creer que mereces ese tratamiento y esta creencia permanece contigo para siempre. Hay una historia que ilustra esto. Un judío lo perdió todo cuando su negocio fracasó. Sin recursos, alguien le ofrece un trabajo bien remunerado, pero con condiciones humillantes, insultos diarios y tratos inhumanos. Muchos habrían aceptado. Él no. Prefería trabajos modestos y mal pagados, como pequeñas reparaciones para los vecinos, ganando poco, pero manteniendo la cabeza en alto. Años más tarde había reconstruido su negocio. El mismo hombre que antes quería humillarlo regresó pidiendo trabajo. La respuesta fue clara: no te contrato porque, a diferencia de ti, yo no acepto que me traten como tú quieres que me traten a mí. El Talmud dice que quien conserve la dignidad en la pobreza será honrado en la riqueza. Cuando llegan las dificultades, muchos aceptan cualquier cosa, se someten a cualquier situación, sacrifican su dignidad por unos pocos dólares. Y luego se preguntan por qué no pueden progresar, por qué no aparecen las oportunidades. La respuesta está en lo que demostraron al mundo y a sí mismos, que no valen mucho, que aceptan ser maltratados, que su dignidad tiene un precio. Los judíos nunca hacen este trato, ni siquiera cuando la familia está en riesgo. A partir de hoy, ponte un límite. Hay tratamientos que ya no serán aceptados, independientemente de la situación financiera. La dignidad no es negociable. El segundo principio es nunca recibir caridad sin ofrecer algo a cambio. Puede parecer sorprendente, ya que los judíos son conocidos por su generosidad. La tzedaka, la práctica de dar, es fundamental para su tradición. Pero cuando un judío tiene necesidad, rechaza la ayuda que no implica reciprocidad. El Talmud clasifica las formas de asistencia en orden de mérito, y la más alta no es simplemente dar, sino prestar o, mejor aún, ofrecer trabajo. ¿Por qué? Porque recibir sin dar nada a cambio crea una deuda psicológica, una dependencia, un hábito de tender la mano. Los judíos prefieren pedir prestado antes que aceptar limosnas. Prefieren trabajar por poco que recibir un pago gratis. Prefieren devolver un favor antes que aceptarlo sin compensación. El Talmud afirma que quien se acostumbra a recibir se acostumbra a no producir. Para ilustrar esto, imaginemos a dos hombres que pierden su trabajo el mismo día. Ambos tienen amigos dispuestos a ayudar. Los primeros aceptan las donaciones, les agradecen y sienten alivio, pero con el tiempo se vuelven cada vez más dependientes de esta ayuda. Años después, todavía no se ha recuperado. El segundo rechaza el dinero y dice: préstame si quieres ayudarme y te pagaré, o dame un trabajo, aunque sea pequeño, que prefiero ganar que recibir. Esta actitud lo cambia todo. Mantiene la mentalidad de quien crea, no de quien solo recibe. Años más tarde ha sido reconstruido y saldado sus deudas. Mismo punto de partida, mentalidades opuestas, resultados opuestos. El Talmud enseña: dale un pescado a un hombre y comerá durante un día. Enséñale a pescar y comerá para siempre. Pero aún mejor, financia tu cana de pescar y alimentará a toda la familia. Cuando alguien está en dificultades, es fácil acomodarse, aceptar donaciones y acostumbrarse a recibir. Esta postura perpetúa la pobreza. Los judíos rechazan esta facilidad. Siempre buscan maneras de contribuir, de intercambiar, de seguir siendo agentes activos
no beneficiarios pasivos. A partir de hoy, si alguien quiere ayudar, que pida un préstamo en lugar de una donación, ofrezca un servicio a cambio. Negarse a recibir sin dar nada. Tu forma de pensar cambiará y tu situación también. Punto del tercer principio es no aceptar nunca cláusulas abusivas que en un acuerdo. Cuando estás en desventaja, cuando necesitas algo desesperadamente, la otra parte lo sabe. Y muchas veces aprovechan para imponer condiciones desfavorables, sabiendo que serán aceptadas por falta de opciones. La mayoría de la gente está de acuerdo pensando que no tienen poder de negociación. Los judíos, sin embargo, se niegan incluso cuando parecen no tener fuerzas, incluso en una posición débil. El Talmud advierte: un acuerdo injusto es una gran destrucción, nunca traerá buenos resultados. Porque esta intransigencia, porque los judíos piensan a largo plazo. Un acuerdo desequilibrado aceptado hoy costará mucho más mañana, en dinero, en oportunidades perdidas o en autoestima. Necesitaba a alguien con tu perfil. La oportunidad no surgió por casualidad, sino porque mantuvo su presencia y voluntad de conectarse. El aislamiento, por otro lado, cierra las puertas incluso antes de que se abra. El Talmud refuerza esta idea al afirmar que cualquiera que se aleje de la comunidad pierde no solo el apoyo, sino también la capacidad de ver soluciones. Cuando surgen dificultades, muchos creen que la mejor estrategia es retirarse, como si la vergüenza o el orgullo herido justificaran distanciarse. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la red de contactos cobra más valor. Una palabra de aliento, una sugerencia o incluso un consejo práctico pueden marcar la diferencia entre permanecer estancado y seguir adelante. Además, la comunidad ofrece algo que el aislamiento no puede ofrecer: un sentido de pertenencia. Cuando alguien enfrenta la adversidad solo, la tendencia es magnificar los problemas como si fueran únicos o insuperables. Al compartir experiencias, te das cuenta de que otros ya pasaron por situaciones similares y encontraron formas. Esto no elimina las dificultades, pero las hace más manejables. Otro punto relevante es que la participación activa en grupos o redes de apoyo crea un círculo virtuoso. Quien permanece presente no solo recibe ayuda, sino que también se convierte en un referente para los demás. Esta reciprocidad fortalece los vínculos y aumenta las posibilidades de que surjan nuevas oportunidades en el futuro. Después de todo, la gente tiende a recordar y recomendar a quienes han demostrado compromiso y resiliencia. Finalmente, hay una dimensión práctica en esta postura. En tiempos de crisis, muchas soluciones dependen de información o recursos que circulan en entornos colectivos. Quienes se aíslan pierden el acceso a estas dinámicas. Quienes permanecen conectados, incluso sin resultados inmediatos, permanecen en el radar de posibilidades. La historia del segundo hombre ilustra esto. La oportunidad no surgió de un esfuerzo individual, sino de una conexión que solo fue posible porque él decidió no alejarse. La búsqueda de alguien con determinadas habilidades no siempre se consigue a través de anuncios públicos. Muchas oportunidades surgen dentro de las redes de contactos, donde la visibilidad es fundamental. Un pasaje del Talmud destaca que quien permanezca en la luz de la comunidad será guiado hacia la salida, mientras que quien se esconda en la sombra permanecerá aislado. En tiempos de dificultad, la tendencia a retraerse, evitar el contacto o sufrir en silencio puede conducir a la invisibilidad, y no es posible ayudar a los que no están presentes. La tradición judía rechaza el aislamiento. Para esta comunidad, la red de relaciones funciona como una red de seguridad, una fuente de oportunidades y apoyo en tiempos adversos. Ante los desafíos, el movimiento es hacia el grupo, no para buscar compasión, sino para permanecer conectados, visibles e insertados en el flujo de posibilidades. 5 principios guían esta postura, incluso en situaciones de escasez. El primero es la negativa a realizar un trabajo que comprometa la dignidad. Es preferible ganar menos con integridad que acumular riqueza a costa de la autoestima. La dignidad se considera un activo no negociable. El segundo principio es el rechazo de la caridad que genera dependencia. La preferencia es por intercambios, préstamos o trabajo, evitando relaciones asimétricas que debiliten la autonomía. El tercer punto es la no aceptación de condiciones abusivas en los acuerdos. Incluso en una posición vulnerable, algo que no está equilibrado se negocia o se rechaza, ya que un mal acuerdo hoy puede convertirse en una carga duradera. El cuarto principio es la preservación de la reputación por encima de las ganancias financieras. Un nombre respetado vale más que cualquier riqueza, y se evitan los atajos deshonestos, incluso bajo presión. El quinto y último punto es la negativa a aislarse en tiempos difíciles. Mantenerse conectado con la comunidad es esencial, ya que es de donde provienen las oportunidades y el logro. Apoyo. Estos 5 límites pueden parecer contradictorios cuando lo necesita. La lógica inmediata sugiere aceptar cualquier ayuda, aprovechar cualquier oportunidad o ceder ante condiciones desfavorables. Sin embargo, este enfoque tiende a perpetuar la vulnerabilidad. La perspectiva aquí presentada opera en un contexto diferente.
lo que se acepta en la adversidad define las posibilidades de superarla. Aceptar la humillación refuerza la sumisión. Aceptar la dependencia perpetua la fragilidad. Aceptar la injusticia mantiene la explotación. Comprometer la reputación cierra puertas. Y el aislamiento profundiza la soledad. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha enfrentado expulsiones, persecuciones y pérdidas materiales, reconstruyéndose repetidamente. No fue la suerte, sino la observancia de límites claros lo que permitió esta resiliencia. Estas fronteras, una vez respetadas, ofrecieron protección y abrieron caminos. Ahora, conociendo estos principios, la pregunta es si habrá voluntad de aplicarlos. En situaciones desesperadas, decir no a lo que hay que rechazar requiere valentía. Es más sencillo ceder cuando estás en dificultades, pero es precisamente este no el que puede cambiar el curso de las cosas. Cada negativa es un paso hacia la recuperación. La sugerencia es elegir uno de estos 5 límites, el que más frecuentemente se viola, y decidir, a partir de hoy, no excederlo. Independientemente de la situación financiera o del grado de desesperación, esta frontera debe preservarse. Manteniéndolo, incluso en medio de la tormenta, algo se revela. La propia fuerza, el valor que a menudo se subestima y el hecho de que el respeto por uno mismo atrae el respeto de los demás. Es en este punto que comienzan las transformaciones.